Capítulo Nutrición de Cultivos, Fertilización. Nos tenemos acá a Martín Díaz Solita, un amigo con el que siempre nos encontramos. Es más, me recuerda, mira, yo siempre me siento a la izquierda, dice, y vos te sentás a la derecha. No tiene connotación política ni nada, es simplemente una cuestión de cómo nos sentamos. Eso es el azar. Es el azar y digo que la moneda cayó muchas veces por el mismo lado, pero ahora puede ser que se invierta algún día. Bueno, él justamente es uno de los expositores y va a hablar de nutrición en girasol. Pero primero le vamos a preguntar algo que nos viene quedando de las últimas semanas, que es el tema de fertilización en soja, ¿no? Martín, a mí me quedó grabado y vengo desde muchas notas hablando de el impacto que hubo en rendimientos en soja este año en campos que hicieron muy buen barbecho, pero que además manejaron bien la fertilización en soja o a través del cultivo antecesor y sobre todo específicamente en fósforo. ¿Me ayudas a hacer énfasis en eso? Sin duda que sí, es una de las escalones de mayor respuesta que tiene el cultivo. Hoy estamos viendo en Argentina 60% del área que se cultiva con soja tiene condiciones limitantes o insuficientes para alcanzar el rendimiento que alcanzaría en condiciones normales. Traducido en términos prácticos, el 60% de nuestra área, si no fuese fertilizada, estaría rindiendo entre un 7 y un 10% menos, haciendo las cosas bien. Primer punto. Sabemos que en esa región hay aproximadamente la mitad del área se fertiliza. La cuenta rápida de almacenero es, si corrigiéramos bien, la producción de soja en Argentina aumenta un 3% solo con un diagnóstico y sumándole rentabilidad a las empresas. Hay un tema que me interesó también y lo analizábamos me parece que fue con Santiago del Solar, ¿no? Cuando vos hacés los márgenes, tal vez al cultivo de maíz no le estés agregando un elemento clave que es el cultivo de maíz, que es lo que le está dejando al cultivo siguiente, ¿no? Un tema que se ha trabajado mucho, etcétera, pero juega un poco con la contabilidad del negocio y la parte biológica, que es, vos haces un maíz y sabés que le estás dejando rastrojo, estás dejando materia orgánica, y también al fertilizarlo le estás dejando fósforo, ¿no? También quiero que me ayudes a hacer énfasis en esto, ¿no? Sí, lo complicado acá es cómo explicarle a nuestro contador o a quien está llevando nuestra contabilidad para nuestros impuestos y conocer la marcha de nuestras empresas, que los sistemas biológicos son dinámicos, son continuos, que hay un valor que se transfiere año tras año, y te voy a hacer un solo ejemplo de un estudio de larga duración que tenemos en conjunto con el INTA General Villegas. Durante los últimos 17 años evaluamos la producción de los cultivos con un criterio de suficiencia y un criterio de mantenimiento de fertilidad. Después de 17 años, el promedio es que los cultivos que manejamos en forma eficiente los nutrientes, o sea, cubrimos sus demandas y anticipamos la demanda del que le seguía, están rindiendo un 10% más que el cultivo que todos los años sacó la cuenta para ser rentable ese año, pero no llegar con un sobrante al año siguiente. O sea, más allá que el cultivo anterior se llame soja, maíz, trigo, cualquiera, el manejo de la nutrición con la visión de súper corto plazo nos da rentabilidad máxima para ese cultivo, pero nos obliga a repetir un análisis, una estrategia para el cultivo que sigue. No hay ningún carryover, no hay ningún traslado de fertilidad. Podemos plantear cualquiera de las dos situaciones. ¿Por qué? Porque mi empresa no tiene suficiente espalda como para sobrefertilizar o cuidar la fertilidad en el largo plazo, para hacer planteos de muy corto plazo por los alquileres. Hay miles de razones por las cuales se maneja los cultivos por suficiencia, es decir, corrijo para el cultivo. Pero al hacer eso, tenemos que estar conscientes de varios factores. El primero, que necesitamos hacer un diagnóstico del negocio año tras año, sitio por sitio. No podemos tomar estrategias promedio. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cuántos recursos disponemos en realidad, análisis de suelo, todos los años. Tenemos que conocer la relación insumo-producto. ¿Cuál? ¿La de una revista promedio o la de mía? O sea, ¿qué posición tomé con el grano? ¿Qué posición tomé con el fertilizante? ¿Qué posición tomé con los restos de los insumos? ¿Con el alquiler? Y tomar una decisión en ese aspecto. Y el tercer elemento a tener en cuenta, que es mucho hacia el ego, es saber que no vamos a ser los campeones mundiales de producción, que siempre vamos a estar un 10% por debajo del rendimiento que hubiésemos alcanzado si manteníamos un nivel de fertilidad más alto. Obviamente la rentabilidad se cuida. Lo que no cuidamos es el cultivo que sigue, nos preocupamos año tras año. En ese contexto, cuando hacemos maíz, como es un cultivo
que tiene una demanda muy importante de fósforo y que tiene una capacidad de producción de biomasa muy grande y generación de cobertura, ciclado de nutrientes, en sí mismo es un pilar que es rentable en la práctica de la fertilización manejada pensando en el cultivo y deja como residuo, como ciclado, nutrientes para lo que venga después. Después pongamos el cultivo que sea, pero el ciclado sobre maíz es un ciclado muy positivo. No se puede cuantificar en valor económico, eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el análisis del cultivo que sigue y vamos a tener un beneficio que va a interactuar con la condición de producción, con otros factores. Pero sin duda es que la dicotomía en cómo planteamos un cultivo y el otro es lo que nos confunde entre ser rentables en el corto plazo o ser sustentables en el largo plazo. Martín Díaz Solita, hay una nota que nos hacía falta justamente, analizar la nutrición, la fertilización en soja, pero viéndola en un contexto de sustentabilidad y además viéndola en un modelo productivo. Gracias Martín, como siempre. Muchas gracias, Ricardo.